Mucha gente ha especulado acerca de lo que es la muerte. Muchos se preguntan qué es lo que sucede cuando una persona ha partido de este mundo, cuando ha fallecido. Existen corrientes doctrinales, corrientes filosóficas al respecto, y cada uno dice tener la razón. Algunos piensan que cuando un ser humano muere, se reencarna en otro cuerpo o en el cuerpo de algún animal, de algún ser viviente. Otros más piensan que cuando una persona perece, se pasa a un plano tridimensional. Muchos otros creen que la muerte es el fin de todo, que no hay nada más allá de la muerte. Otros pareciera tomar la muerte como un momento simplemente de descanso, que no importa el lugar donde se esté, simplemente es como un dormir y descansar por la eternidad. Cada uno, cada religión cree tener la verdad. En esta oportunidad vamos a ir a la autoridad, a la fuente de autoridad que nos puede decir y nos puede declarar de manera correcta qué es lo que sucede después de la muerte. Y este es el libro sagrado, el libro de Dios. ¿Qué dice la Biblia respecto de la muerte? ¿Qué sucede después de morir? Yo te invito a que no te levantes de tu lugar y que permanezcas conmigo para estudiar sobre este tema con base a lo que dice la santa palabra de Dios. Bendito Señor, en el nombre poderoso de Jesús nos acercamos delante de ti para que tú nos instruyas, seas tú, Señor, el que nos asistas con tu sabiduría en este tema. Solo hay una persona que ha regresado y ha vencido a la muerte, y ese eres tú, Cristo Jesús. Y por eso creemos en ti, que tú eres la vida eterna, que en ti está la vida eterna. Tenemos seguridad no tan solamente por lo que tú dices, sino por lo que has hecho, Señor. Permítenos en esta tarde entender esta gran verdad y depositar nuestra confianza, nuestra fe en este tema. En el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente nos encontramos para meditar en la palabra de Dios sobre un tema muy importante, y quiero pedirte que abras la escritura en un hermoso pasaje que está en Hebreos capítulo 9, versículo 27, que voy a leer para ti a continuación. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Este versículo es trascendental porque nos habla de que todos un día vamos a morir. No hay ningún ser humano que pueda evadir la muerte. Dios nos creó y puso una ley en el ser humano, que es que cada uno tiene sus propios días, sus días contados, y un día hemos de morir. No sabemos cuándo ni cómo, solamente Dios lo sabe. Pero este texto nos dice que el hombre en un día determinado va a morir, y esto lo hemos de experimentar todos, si no es que antes viene Cristo Jesús por nosotros, por la iglesia, como dice la carta a los tesalonicenses. Quiero que comentemos algunas cosas importantes acerca de qué es lo que sucede después de morir. Hay en el internet muchas ideas equivocadas, pero no hay nada como ir a la fuente de autoridad, que es la palabra de Dios. Quiero empezar preguntándote, o que nos preguntemos, ¿qué es la muerte? La muerte no es otra cosa más que separación, una separación. La palabra de Dios nos dice en el libro de Génesis que cuando Dios creó al hombre, lo puso en el huerto del Edén, le dio vida, le dio sustento, le dio de su amor y su protección, y puso bajo su cargo todo lo que había allí en el huerto, para que lo labrara, para que lo cuidara, para que lo administrara. Solamente le pidió que no tomara de un fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. El hombre lamentablemente desobedece a Dios, toma del fruto prohibido, e inmediatamente surge y se produce lo que se conoce como la muerte espiritual. Es una separación de Dios con el hombre, porque Dios es santo y el hombre, al desobedecer, en él entró el pecado. Y la palabra de Dios nos dice que Dios no puede tener comunión con el hombre
porque el pecado ha hecho división entre nosotros y Dios, una separación espiritual entre Dios y el hombre. La Escritura dice en Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó por todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es claro entender que cuando el hombre desobedeció, entró el pecado, y con el pecado entró la muerte espiritual. Pero también entró otro tipo de muerte, que es la que estamos analizando en una primera instancia aquí, la muerte física. Sí, querido amigo, querido hermano, con la desobediencia del hombre, no tan solamente fue separado espiritualmente de Dios, sino que el hombre iba a experimentar la muerte física, el fin de sus días sobre la tierra. Dice la palabra de Dios en Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El precio de haber pecado, de haber desobedecido a Dios de parte de la humanidad, es el pecado. Y el pecado ha traído la muerte. De modo que nosotros podemos ver dos tipos de muertes: la muerte espiritual y la muerte física. La muerte física, todo ser humano la experimentará al final de sus días. Pero la muerte espiritual está condicionada en el sentido de si nosotros hemos hecho caso al mensaje de salvación que ofrece Cristo Jesús. La muerte espiritual es la separación de Dios, y tuvo que venir Cristo Jesús a morir en la cruz y en su santidad pagar por nuestros pecados, para dar la oportunidad para que todo aquel que crea en Él y se arrepienta pueda tener la salvación y pueda librar la muerte espiritual. Pero también el hombre, cuando desobedeció, experimentó la muerte física. El hombre comenzó a morir físicamente. Cuando usted lee el libro de Génesis, nos damos cuenta y se relata el tiempo que vivió cada persona de las primeras que existieron sobre la faz de la tierra. Algunos vivieron muchos años, sin embargo, todos vemos que tuvieron un final, que fue la muerte física. Todo hombre que nace debe morir como producto del pecado. En la palabra de Dios nos ejemplifica, aún en el Antiguo Testamento, lo que significa esto de la muerte física. Vamos a dejar por un momento a un lado la muerte espiritual, la muerte física. La muerte física, como ya lo dije antes, es una separación, pero en este caso va a ser la separación del alma con el cuerpo. Se separan. Lo espiritual de lo material se va a desprender. No sé si has estado o has tenido la oportunidad de ver a una persona recién fallecida. ¿Cómo está su gesto, su cuerpo? Vemos realmente sin color, inerte totalmente. No hay vida, no hay espíritu, no hay alma en ese cuerpo, simplemente está lo material. En Génesis capítulo 35, del versículo 16 al 19, la Escritura nos habla acerca de lo que sucede cuando una persona muere físicamente. Y estamos hablando del caso de una de las esposas de Jacob, de Raquel. En uno de sus partos, o en el último de sus partos, se complicó la situación y falleció. Escucha lo que dice la palabra. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. El último de los hijos de Jacob fue Benjamín. Su madre, Raquel, al dar a luz, de acuerdo a lo que dice la palabra, murió. Pero lo que llama la atención es que dice en la Escritura que se le salió el alma del cuerpo. Al morir Raquel, al perecer, al fallecer, su alma se desprendió de su cuerpo. De modo que podemos entender, con base en estos textos, que el alma es eterna, y el alma permanece aún después de morir.
Hay otro texto en la Biblia que nos ejemplifica cuando un cuerpo está muerto, está inerte, y es Santiago 2:26 que dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Este texto obviamente nos habla acerca de la fe, de las obras que tenemos que hacer como producto de la fe, pero lo ejemplifica, lo equipara al cuerpo de un ser humano que está inerte cuando no se trabaja, cuando no da resultado en la fe. El cuerpo sin espíritu está muerto. Y es cierto, esa es la muerte física, un cuerpo sin vida, un cuerpo sin espíritu. Y es que hay que entender que el hombre está hecho del polvo y que Dios, dice el libro de Génesis, el capítulo 2, versículo 7, que creó al hombre de la tierra, del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. De modo que ahí podemos entender que el hombre está compuesto de lo material y de lo espiritual, que en este caso es el alma, la vida, el espíritu que Dios ha dado. Muchos toman como sinónimo vida o espíritu. La palabra espíritu o alma. La palabra de Dios nos dice que el hombre está compuesto de alma, cuerpo y espíritu. Y la parte espiritual, que es básicamente el alma, es lo que se desprende cuando una persona muere. Por eso podemos responder esa pregunta conforme a estos textos que acabamos de leer. ¿Qué sucede después de la muerte física? ¿A dónde va una persona cuando muere? Lo que sucede es el desprendimiento del alma de este cuerpo mortal. Hay y existe esta separación. Ahora, la palabra de Dios nos habla de dos lugares. El alma es eterna, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y cuando el alma se desprende del cuerpo, hay dos lugares que nos dice el Evangelio de Mateo, y el Evangelio de Juan, a los cuales esa alma puede acceder de acuerdo a lo determinado por Dios. Uno es el cielo, el lugar donde está Dios, la presencia de Dios, y otro es el infierno, el lugar de tormento, el lugar eterno donde no está Dios. Y el hombre es en su libre albedrío que en esta vida, y de acuerdo al regalo que Dios da, él mismo decide dónde va a pasar su eternidad. Dios provee la salvación a través de Cristo Jesús. Y solamente basta creer y arrepentirse de corazón, creer que Jesucristo es el verdadero Dios, que nos puede perdonar nuestros pecados, y arrepentirnos de corazón para acceder al cielo, al lugar donde está Dios. De modo que hay dos lugares, el lugar de condenación y el lugar de la salvación donde está Dios. Y lo que define dónde pasará la eternidad una persona es el regalo de salvación que Dios ha dado por gracia. Porque por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios por medio de la fe, dice la palabra, no por obras, para que nadie se gloríe. Un creyente verdadero, aquel que ha depositado su fe en Cristo Jesús, en el momento que muere, en ese mismo momento, estará abriendo sus ojos en la presencia de Dios. Y esto lo dice la Biblia categóricamente. Juan 5:24. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La clave es creer, depositar nuestra fe en Cristo Jesús. Decirle: Señor, yo sé que tú eres el único Dios verdadero que me puede perdonar y que me puede dar la salvación de mi alma. Por eso estoy aquí, arrepentido, confesando mis pecados. Dice la palabra de Dios, y el apóstol Pedro predicaba en Hechos capítulo 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Necesitas arrepentirte de todo corazón y creer verdaderamente en Cristo Jesús para que puedas tener acceso a la vida eterna. Y cuando tú experimentes la muerte física, tu alma, que se desprenderá de tu cuerpo, vaya inmediatamente a la presencia del Señor. Si alguna persona en esta vida rehúsa creer en el Señor, rehúsa creer en Cristo Jesús y rechaza el Evangelio de Dios,
estará siendo condenado, porque dice Juan capítulo 3, versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay un ejemplo muy claro de lo que es morir en Cristo y morir sin Cristo. Allá en Lucas capítulo 16, que quiero leer para ti, está una de las historias que Jesús compartió mientras estuvo en su ministerio, de dos personas que al morir, una fue llevado al lugar con Dios y otra fue llevado al lugar de tormento. Dice la palabra: había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Es una clara verdad que existen estos dos lugares, y aunque el mundo y la ciencia lo niegue, Dios lo afirma en su palabra. Lo que sucede cuando una persona muere, el desprendimiento del alma, y el alma irá a uno de estos dos lugares. Si es un creyente verdadero en Cristo Jesús, no hay la menor duda que, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, irá al lugar donde está Dios, a la eternidad con Dios. Y la persona que cree que Cristo Jesús es solamente una idea, una filosofía, una concepción del hombre religioso, irá a una eternidad sin Dios, donde la llama no se apaga y el fuego tampoco, y el gusano no se termina. Hay otro texto muy claro en la palabra de Dios que nos habla de lo que inmediatamente sucede cuando alguien muere. Tú conoces la historia cuando Jesús va a la cruz del Calvario, y allá en Lucas capítulo 23 vemos que había dos ladrones al lado de Jesús. Uno de ellos estaba enfadado y dijo: si tú realmente eres hijo de Dios, pues líbranos de esto, baja de esta cruz y que podamos ser liberados. Y el otro malhechor que estaba a su otro costado de Jesús lo reprendió y le dijo: ¿por qué no temes a Dios? Entonces ese ladrón voltea a Jesús y por un momento en su vida, en los últimos instantes de su vida, cree que Jesús es el Dios verdadero y deposita su fe y le dice así: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús iba a responderle con esta declaratoria para que tú entiendas en esta tarde lo que sucede después de la muerte en un creyente verdadero. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esto fue cierto. Cuando el ladrón murió, creemos fielmente, por lo que dice la palabra, por las palabras de Jesús, que ese hombre inmediatamente al cerrar los ojos en este mundo, los abrió en el paraíso, en el cielo, en el lugar eterno donde está Dios. Solamente bastó creer y arrepentirse para acceder a ese regalo que Dios da y que te puede dar a ti si tú no has creído en Cristo Jesús. Este ladrón no hizo más que creer. De modo que cuando un creyente o una persona ejerce fe en Cristo Jesús y se arrepiente de sus pecados e invoca a Jesús como Señor y Salvador, cuando esta persona muere, inmediatamente, en ese mismo instante, al cerrar los ojos, va a la presencia de Dios. Y esta verdad era predicada por los apóstoles de Jesús y predicada por todo aquel que realmente cree que Jesús es el Dios verdadero. El apóstol Pablo decía en Filipenses capítulo 1:
porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Para Pablo, el morir era ir inmediatamente a la presencia de Dios. Era un dilema en su vida, porque él sabía la necesidad de los hermanos, el instrumento que estaba haciendo en las manos poderosas de Dios, el estar con vida, pero también reconocía que en el momento que él muriera, iba a ir a la presencia de Dios e inmediatamente con sus ojos iba a ver a Cristo de su salvación. Para Pablo, morir era inmediatamente estar en la presencia de Dios. Y esto no tan solamente es de Pablo, es de todo aquel creyente verdadero, de tú que me estás viendo, si realmente crees en Cristo Jesús, y de tu servidor. Esta verdad la hemos de experimentar nosotros también. No es exclusivo de los apóstoles, sino de todo aquel creyente. En otra porción de la Escritura, en 2 Corintios 5:1, dice la palabra: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Aquí la palabra de Dios equipara el cuerpo mortal de cada ser humano con una morada terrestre. Y para los creyentes, el que esta morada se destruya, que esta morada termine, este cuerpo, vamos a llamarle así, este instrumento carnal que Dios nos ha dado, al terminarse, va a hacer que nuestra alma se separe y tendremos una morada celestial, una morada eterna, porque al momento de partir, nuestra alma, nuestro espíritu irá a Dios en ese tabernáculo, en esa casa eterna que no es hecha de manos. ¿Qué más pruebas quieres de lo que dice la palabra de Dios, de lo que sucede después de morir? Aún más, el apóstol Pablo afirmaba lo que es, y de una manera tan sencilla nos explica lo que sucede cuando una persona muere. Quiero leer para ti 2 Corintios capítulo 6, del versículo 6 al 8. Así que vivimos confiados siempre. Todo cristiano verdadero en Cristo Jesús debe tener esta seguridad, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Es tan fácil como explica la muerte, lo que sucede cuando un ser humano muere, un cristiano verdadero muere, lo que dice Pablo, lo que dice Dios, el Espíritu Santo en este texto. Cuando uno está presente en el cuerpo, significa que su espíritu, su alma está en el cuerpo, está vivo. Pero cuando uno muere, inmediatamente uno está ausente en el cuerpo, pero presente al Señor. Cuando morimos, estamos ausentes del cuerpo, nos liberamos de este cuerpo mortal, corrupto, que se va a destruir, y así tu cuerpo sea incinerado o sepultado o simplemente quede sobre la faz de la tierra, ahí quedará. Pero tú en ese mismo instante estarás presente en la presencia del Señor, usando de la salvación eterna, de la paz de Dios, de la vida eterna que Dios promete. Con base en estos textos, no queda duda de que inmediatamente que una persona muere, su destino eterno ya está escrito. Con Dios, si fue un creyente verdadero, o sin Dios, en el infierno, en el lugar de tormento. No hay purgatorio, no hay limbo, no hay un lugar donde se nos dé una segunda oportunidad. Todo es aquí en vida. Y un cristiano verdadero va directamente a la presencia de Dios con su Salvador. Jesús dijo que Él es la vida eterna. ¿Recuerdas aquel pasaje donde dijo: yo soy el buen pastor y yo les doy vida eterna? Y es eso, cuando un hombre decide entregar su vida a Cristo Jesús y por fe apropiarse de la salvación que Dios regala,
y arrepentirse de corazón, en ese momento Dios le perdona. Dios escribe su nombre en el libro de la vida, y cuando muere, lo que sucede es la separación del alma, su alma del creyente, el alma del creyente va a Dios. No hay mayor seguridad y confianza de un hijo de Dios, de los que hemos creído en Cristo Jesús, de saber que cuando estemos ausentes en el cuerpo, estaremos presentes al Señor. Dice la palabra, y con esto quiero terminar, en Juan capítulo 14, versículo 1 y 2, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estas palabras las dijo Dios, las dijo Cristo Jesús, y al decirlas nos está garantizando, nos está prometiendo que después de este mundo que hemos de dejar, que hemos de morir físicamente, viviremos eternamente con Él en aquella morada celestial, en aquella patria que Dios ha prometido. Por eso nosotros ya no somos ciudadanos de este mundo, sino le pertenecemos a nuestro Dios. No es la reencarnación, no es pasar a otro ámbito espiritual, no es dormir y descansar como muchos dicen y despertar en determinado tiempo, no es tampoco renacer en un animal. No, lo que la Biblia nos dice, que cuando uno muere, si el alma fue de un creyente verdadero, irá a la presencia de Dios para vivir con su Salvador por la eternidad. Y lamentablemente, el que no creyó irá a una eternidad sin Dios. Eso es lo que sucede, y eso es lo que dice la palabra de Dios. Espero que estos textos de la palabra te hayan convencido de que Dios sabe lo que hay después de la muerte. Que el Señor te bendiga. Puedo imaginarme, Señor, cómo será al estar junto a ti. Puedo imaginarme lo que allí veré con tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme. Oh. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar. Cantaré, aleluya. Quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme. Solo imaginarme. Puedo imaginarme el día que yo vea el reflejo del Hijo de Dios. Puedo imaginarme una eternidad para siempre, solo adorar. Puedo imaginarme, sí, solo imaginarme. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar. Cantaré, aleluya.
quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme. Sí, solo imaginarme. Avanzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, me tendré que arrodillar, cantaré, aleluya. Quizás aún ni puedo hablar, puedo imaginarme. Yeah, yeah. Solo imaginarme. Puedo imaginarme una eternidad para siempre, solo adorar. Puedo imaginarme. Padre Celestial, te damos gracias porque no hay más dicha, más gozo que el saber que nuestros pecados han sido perdonados y que nuestro nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque tú nos has dicho en tu palabra qué es lo que sucede cuando uno parte de esta vida. Gracias porque todo creyente fiel y verdadero iremos a tu presencia, no por nuestras obras, no por nuestros méritos, sino por lo que tú hiciste en la cruz, por el regalo de la salvación. Señor, te rogamos por todas aquellas personas que a este momento no han creído en ti, que no han hecho una decisión determinante por Cristo Jesús. Permite, Señor, que ellos también tengan ese momento de salvación. Gracias por esta verdad en tu palabra, porque ahora estamos convencidos y estamos seguros de que tú tienes guardado nuestro depósito para cuando partamos de este mundo. A ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hemos llegado al final y espero que haya sido de bendición para tu vida esta verdad que hemos comentado con base en la palabra de Dios. Y en verdad deseo de todo corazón que si no conoces a Cristo Jesús, vengas a Él en arrepentimiento y fe y le entregues tu corazón, pues solo de esa manera podrás estar una eternidad con Dios. Hasta pronto, que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima emisión. Bendiciones para todos.